En 1970, una madre compró una vieja muñeca de trapo. La muñeca era un regalo para su hija Donna por el día de su cumpleaños. Donna en aquel momento era una estudiante universitaria. Se preparaba para graduarse en enfermería y vivía en un pequeño apartamento con su compañera Angie. Muy contenta con la muñeca que su madre le había regalado, Donna la colocó sobre la cama como decoración y no le prestó más atención hasta unos días más tarde. Con el tiempo, Donna y Angie se dieron cuenta de que parecía haber algo muy aterrador. La muñeca aparentemente se movía sola. Al comienzo fueron movimientos relativamente imperceptibles, como cambios de una posición a otra, pero con el tiempo, el movimiento se hizo más notable. Donna y Angie llegaban a casa y encontraron a la muñeca en un lugar completamente diferente a donde la habían dejado. A veces, encontraban a la muñeca con los brazos y las piernas cruzadas en el sofá. Otras ocasiones en posición vertical de pie y apoyada en una silla en el comedor. Varias veces, Donna puso a la muñeca en el sofá antes de salir y al regresar a casa encontraba a la muñeca de nuevo en su habitación, en la cama y con la puerta cerrada. Transcurrido aproximadamente un mes de la primera experiencia, Donna y Angie comenzaron a encontrar mensajes con lápiz sobre un papel de pergamino que decía: "Ayúdanos y ayuda a Lu". La letra parecía pertenecer a un niño pequeño. La parte que da miedo de los mensajes no eran los textos, sino la forma en que fueron escritos. Ya que en esa época Donna no tenía papel pergamino en su casa donde se pudieran escribir esos mensajes. Entonces, ¿de dónde venían? Una noche, Donna llegó a casa y encontró la muñeca nuevamente en una posición diferente a la que la había dejado, esta vez en su cama. Donna ya sabía que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sintió que esta vez era diferente. Algo no andaba bien. Un sentimiento de temor se apoderó de ella cuando, al inspeccionar la muñeca, vio lo que parecían gotas de sangre en la parte posterior de las manos y el pecho. Aparentemente de la nada, un líquido rojo aparecía en la muñeca. Asustadas y desesperadas, Donna y Angie decidieron que era el momento de buscar asesoramiento de personas expertas en el tema. Sin saber a dónde ir, las jóvenes contactaron a una medium y una sesión fue realizada en la habitación. Fue entonces cuando a Donna se le presentó el espíritu de Annabel Higgins. La medium relató la historia de Annabel a Donna y Angie. Annabel era una jovencita que vivía en la propiedad antes de la construcción de las viviendas. Tenía tan solo 7 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo donde ahora había un complejo de departamentos. El espíritu le dijo a la vidente que se sentía cómoda con Donna y Angie y que quería estar con ellas y ser amada. Sintiendo compasión por Annabel y su historia, Donna permitió que la muñeca continuara poseída por Annabel. Sin embargo, pronto descubrieron que Annabel no era lo que parecía. Esto no fue un caso común y definitivamente aquella no era una muñeca normal. Donna finalmente estaba dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era el de una niña, sino un espíritu no humano y demoníaco por naturaleza. Donna sintió que era el momento de buscar asesoramiento de expertos, y de hecho entró en contacto con un sacerdote episcopal llamado Higgins. El padre Higgins sentía que era un asunto espiritual y entonces la puso en contacto con una autoridad más alta en la iglesia, el padre Cook, quien de inmediato entró en contacto con los Warren. Ed y Lorraine Warren de inmediato se enteraron del caso y contactaron a Donna. Después de hablar con Donna y Angie, llegaron a la conclusión inmediata de que la propia muñeca no estaba poseída en realidad, sino que era manipulada por un espíritu que creaba la ilusión de estar vivo, con el fin de obtener reconocimiento y llamar la atención. De hecho, el espíritu no tenía la intención de estar ligado a la muñeca, estaba tratando de poseer un huésped humano. El espíritu no humano exploró las vulnerabilidades emocionales de los residentes y pretendió ser una niña inocente perdida, a la que durante la sesión se le dio el permiso de habitar en el apartamento. Los Warren consideraron conveniente tener una bendición de exorcismo del padre Cook para limpiar el apartamento, a petición de Donna y como precaución adicional para que los fenómenos no se produjeran nuevamente en la casa. Los Warren tomaron a la muñeca de trapo y se la llevaron consigo. Después de que los Warren llevaron a la muñeca a su casa, Ed la sentó en la silla de su escritorio. La muñeca levitó varias veces al principio. Enseguida parecía caer inerte. Durante las semanas siguientes, sin embargo, la muñeca comenzó a aparecer en distintas habitaciones de la casa. Cuando los Warren salían y dejaban a la muñeca encerrada en el edificio exterior, a menudo regresaban y cuando abrían la puerta la encontraban cómodamente sentada en la silla de Ed. En una ocasión, el padre Jason Bradford, un exorcista católico, llegó a la casa y al ver a la muñeca sentada en la silla, se levantó y dijo: "Tú no eres más que una muñeca de trapo, Annabel, no puedes hacer daño a nadie", y tiró a la muñeca de la silla, momento en el que Ed exclamó:
hubiera sido mejor que no lo dijeras. Al salir una hora más tarde, Lorraine pidió encarecidamente al sacerdote que tuviera mucho cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a casa. Lorraine le predijo la tragedia a ese joven sacerdote, pero tuvo que seguir su camino. Unas horas más tarde, el padre Jason llamó a Lorraine y explicó que sus frenos fallaron cuando entró en un cruce muy concurrido. Estuvo involucrado en un accidente casi mortal que destruyó su vehículo. Los Warren tienen una caja construida especialmente para Annabelle. Desde que la caja fue construida, Annabelle ya no parece moverse, pero la señalan como responsable de la muerte de un joven que llegó al museo en una moto con su novia. El joven, luego de escuchar la historia de Ed sobre la muñeca, desafiante, subió y empezó a golpear la caja insistiendo que si la muñeca podía dejar marcas en la gente, entonces quería ser marcado también. Ed le dijo al joven que tenía que salir y lo llevó al exterior del edificio. De camino a casa, el joven y su novia estaban riendo y burlándose de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta y se estrellaron con un árbol. El joven murió en el acto, pero su novia sobrevivió y fue hospitalizada durante más de un año. Cuando se le preguntó lo que sucedió, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir viendo más videos de La Teoría del Miedo.